¿Y sabes dónde se quedó, más o menos? Ok. Sí, claro que sí. Queridos amigos, de nuevo, como retomamos de nuevo nuestra charla, como bien decíamos hace un momento, eh, vayamos a este primer principio que me parece interesante para poder iluminar los aportes. Y decíamos que era el tema de la verdad. Eh, Hay una preocupación grande dentro del pensamiento de 2016 y que está presente, como ya lo decíamos, por la gran influencia y por propuestas que se hacen ya desde hace tiempo en el estudio que hace Benito XVI de Carnal John Henry Newman, de Romano Guardini, del propio San Agustín, de San Buenaventura y de Santo Tomás. Y esto explica desde luego por qué hay una preocupación grande dentro de este tema de la verdad, de la denuncia de la dictadura del relativismo. Les comentaba hace un momento también que no me quiero detener en abordar este tema, que sería interesantísimo verlo desde la perspectiva como el propio Ratzinger da una serie de elementos para señalar esta situación en torno a la dictadura del relativismo. Sin embargo, sí me llama mucho la atención porque en una homilía, en la homilía que pro eligiendo pontífice, ¿quieres pasar el siguiente slide, por favor, mi estimado Jorge? Me llamó la atención porque les pongo el texto de esta homilía pro eligiendo pontífice. Y de hecho se los leo y se los comento. Decía en ese tiempo, bueno, que era casi candidato para papa, no lo sabía. Dice, ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etcétera. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Y así se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida sobre el propio yo y sus antojos. ¿Por qué hago referencia a esta cita? Porque me parece interesante que delante de la señalización de esto tenga como central para no dejarse llevar ni por las ideologías, ni dejarse mover por una serie de elementos que nos podrían llevar a perder la brújula, perder el norte. Él precisamente toma el tema de la verdad. Y de esta verdad, y ahora sí, quisiera ir directamente a la cuestión de cómo esta búsqueda de la verdad. ¿Quieres pasar al siguiente slide, por favor? Eh, en contra del relativismo, se remontaba en mucho tiempo dentro del pensamiento de Benito XVI, cuando él fue nombrado arzobispo de Múnich, y él escogió como lema de su escudo episcopal, que después lo ratificará en su escudo pontificio, que es el que ahora les he puesto en el slide, una frase del Evangelio de la tercera carta de Juan, perdón, en el capítulo 1, versículo 8, colaborador de la verdad. Y no solo se vuelve en una situación de
algo simbólico de un escudo, sino realmente de una mente de expresión de alguien que quiere realmente meterse, intrincarse en el tema de la verdad. Y él mismo lo dice, en este sentido, la frase que elegí como lema resume parte de mi misión como sacerdote y como teólogo. Fíjense, llama la atención porque está encarnado el tema de la situación de la verdad en su preocupación por estar ahí en esta tarea. Estamos hablando de no solo de la seriedad, digamos, de una mente, de un hombre, de un gran académico, eh, sino también de un hombre de Dios, de un hombre queriente, de un hombre que con humildad sabe que, que él mismo lo dice con la conciencia de poder equivocarme, sin embargo quiero ser colaborador de la verdad. Esto es muy significativo para poder entender esta preocupación. De hecho, él mismo decía, he de decir que a lo largo de las décadas y de mi actividad docente como catedrático, sentí una crisis profunda en mi interior a la hora de reivindicar la verdad. Él mismo decía, temía que el modo en que manejemos el concepto de verdad en el cristianismo fuese una gran arrogancia, incluso una falta de respeto hacia los otros. Qué delicadeza de mente, qué delicadeza de alguien que está de alguna manera preocupado por una situación de este tipo y que sabe que es un tema muy serio. Incluso la pregunta él mismo decía era, ¿hasta qué punto la necesitábamos ahora, la verdad? Y él mismo decía, he analizado con mucho detenimiento esta cuestión y al final comprendí que renunciar a la verdad supone renunciar a los fundamentos. Y el cristianismo se tiene que presentar como una pretensión de decirnos algo sobre Dios, sobre el mundo y nosotros mismos. Esto lo dice en la introducción al cristianismo, algo que es verdad, algo que es verdad y que nos ilumina. Por eso, él mismo dice, llegué a la conclusión de que precisamente en nuestra época necesitamos de nuevo buscar la verdad, así como el valor para admirarla. No solo buscarla, sino el valor para admirarla, para tomarla. En este sentido, la frase que elige el Papa Benedicto XVI como lema resume parte de esa misión, de esa tarea que él tiene, de eso que él emprendió. Y desde luego, esto lleva a una situación también importantísima. ¿Quieres pasar el siguiente slide? Que yo creo que es importante darnos cuenta que es la cuestión sobre la verdad. Ya en el año de 1960 hablaba de la cuestión de la verdad, mientras en 1974 el propio Ratzinger destacaba la íntima relación entre verdad y libertad en una de sus continuas fuentes de inspiración, y que esto será clave para quienes han seguido el pensamiento de Ratzinger o de alguna manera les interesa estudiar ya sea el liberalismo económico, el liberalismo político, o bien les interesa estudiar también el tema de la teología de la liberación o de los temas liberacionistas por parte del marxismo, o bien de los temas de la libertad delante de la posmodernidad. Creo que es necesario estar claros dentro de esta relación que establece entre verdad y libertad de Joseph Ratzinger y que de alguna manera le inspiran a trabajar sobre este tema. De hecho, en una de sus fuentes de inspiración, que es San Agustín, que presupone, San Agustín, dice Ratzinger, presupone un concepto social de libertad propio de la antigüedad, aunque lo amplía ahora de forma decisiva desde la fe cristiana. La libertad se halla en una relación insuprimible respecto a la verdad, la cual es el origen específico del hombre. La persona está radicada en la verdad. Estas parecen frases muy fuertes, pero que se tienen que leer despacio en nuestra mente y que se tienen que pasar despacio, muy despacio, para poder entender cómo es necesaria la verdad.
Según esto, y en primer lugar, continuaba y decía Ratzinger, libre es el hombre cuanto está en casa, es decir, cuanto está en la verdad. Un movimiento que aleja al hombre de la verdad de sí mismo, de la verdad en general, jamás puede ser libertad, porque destruye al hombre, lo aleja de sí mismo y toma de esta forma precisamente su espacio vital, el llegar a ser uno mismo. Estoy simple y sencillamente citando varios de los textos que él nos ha emitido sobre esta relación profunda entre verdad y libertad. No hay libertad si no hay verdad y si no se está fundada la persona en la verdad. Sin embargo, quedaba por esclarecer ese nexo y esta unión entre cómo se puede unir la verdad con la libertad, que es una cuestión que está ahí planteada, ¿verdad? Y precisamente la afirmación, la verdad os hará libres del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo 30, es que pasar al siguiente slide. Requiere de una demostración más allá de lo existencial, decía el propio Ratzinger. Y precisamente nos decía que la tiranía de la mentira y la dictadura del relativismo tendrán para el propio Ratzinger un inevitable eco en el nazismo. La libertad estaba íntimamente vinculada con la verdad, gracias a la mediación de la propia razón y de la conciencia. Y desde luego, esta afirmación la hace el propio cardenal Ratzinger cuando en un congreso sobre John Henry Newman en el año de 1990 encontramos una referencia autobiográfica del propio Ratzinger y recordaba él siendo prefecto de la Congregación de la Fe, como tras haber estado sometido a un régimen totalitario, hay que recordar que le toca vivir al propio Ratzinger el sistema del nacionalsocialismo alemán, siendo muy joven, y él dice, la idea de la conciencia y de sus irrenunciables derechos poseía una clara sensación de alivio y un fundamento firme de los cristianos en la inmediata posguerra alemana. Y frente a la famosa negación de Goebbels de yo no tengo conciencia y mi conciencia es Hitler, decía Ratzinger, se levantaba la reivindicación de esa libertad de las conciencias. Para nosotros, dice Ratzinger, era algo liberador y esencial el saber que el nosotros de la iglesia no se fundaba sobre la eliminación de la conciencia, sino que precisamente al contrario, solo podía desarrollarse a partir de la conciencia. Es decir, los cristianos tenían claro que su conciencia no era Hitler, que su conciencia estaba fundada en la verdad, estaba fundada en la iglesia, estaba fundada en que eran libres y porque tenían esa conciencia clara, no dependían simple y sencillamente de un dictador. Tras hacer un breve repaso del itinerario vital, el propio Ratzinger y espiritual de lo que era el pensamiento de Newman, Ratzinger concluye y decía, resulta para mí algo fascinante darme cuenta y reflexionar cómo precisamente así y solo así, por medio de la vinculación a la verdad y a Dios, la conciencia recibe valor, dignidad y fuerza. De hecho, esta conciencia ya presentada y preconizada por el cardenal Newman constituía para los cristianos todo un refugio frente a la tiranía y el totalitarismo y el nacionalsocialismo. Hay que recordar que estos sistemas dictatoriales tienen en el fondo un estatismo terrible. Por cierto, y es una nota que nos advierte ahora cómo tenemos que estar nosotros atentos a evitar dentro de estos momentos y de estas circunstancias que vivimos en el mundo, a volver a tener la tentación de estatismos terribles o bien de una serie de cosas que no hagan de una conciencia personal o de una conciencia comunitaria, una conciencia que solo dependa de alguien o dependa solamente de un personaje o de las decisiones
de un estadista o aparente estadista, o de las decisiones, por qué no decirlo, de ver en el horizonte posibles dictaduras, pero hay que estar atentos. Y precisamente decía el cardenal Ratzinger que ante la dictadura del relativismo tendríamos que estar muy atentos, porque si la verdad no existe, todo me es permitido, como bien decía Iván Karamazov, ¿verdad? De Dostoyevsky, en la actitud totalitaria. Así, el cardenal Ratzinger ponía como ejemplo, por cierto, y citaba en otro de sus escritos a un sacerdote eh, eh, de Bavaria, de la zona de donde es víctima del nazismo, que por cierto ya está en los altares, el padre Rupert Meyer, eh, que conoció a Hitler en el 1919 como orador en una reunión comunista. Y en ese momento en que nadie conocía al futuro dictador, podía pensarse que, a pesar de que algunos detalles poco agradables, Hitler podía ser un buen aliado en la lucha contra los comunistas, porque así se presentaba, de hecho, Hitler. El mismo Hitler había estado de alguna manera ahí presente en aquella reunión, y el padre Rupert también. Y en 1923, Hitler envía al padre Rupert un telegrama de felicitación por sus 25 años de sacerdote. Y comenta el padre Mayer que, aunque no era era un sacerdote de pueblo, como un servidor, ¿verdad? Un sencillo sacerdote dedicado a la cura de almas, eh, él comenta una cosa muy interesante. Descubre inmediatamente en aquel telegrama de felicitación la máscara del anticristo. ¿Y cuál es el motivo de que descubre esto delante de Hitler? Por un motivo que nosotros seguramente no nos hubiéramos dado cuenta o lo hubiéramos pasado por alto. Sin embargo, el padre Meyer se da cuenta de que en Hitler hay una actitud muy fanfarrona, constante, y que no retrocede ni siquiera ante la mentira, que no respeta la verdad, decía el padre Meyer, no puede hacer el bien. Donde no se respeta la verdad, no puede crecer la libertad, la justicia y el amor. La cuestión de la verdad será también una realidad ética y existencialmente relevante, concluía, ¿verdad? Concluía. Es decir, frente a estas situaciones, frente a esto que te decimos, quieres pasar a la siguiente, que es donde yo hago la cita. Por cierto, los slides después, si los quieren compartir, están ahí. Yo les paso también la propia nota que he hecho para esto, la hago llegar para todos los que nos están siguiendo dentro de esto. Y pues si nos damos cuenta, la cuestión de la verdad es fundamental y es una realidad ética fundamental. ¿Cómo vamos a basar los principios de la doctrina social de la Iglesia si no están basados precisamente en este tema fundamental que es la verdad? ¿Cómo vamos a poder desarrollar realmente esta dinámica de la vida social, de la vida económica y de la vida política si no hay como fundamento y como base delante de todo lo que realizamos este tema de la verdad? ¿Cómo la verdad fundamenta la libertad? ¿Cómo el desarrollo para la construcción y para el alcanzar el bien común, para alcanzar ese conjunto de condiciones que hacen necesaria la vida digna de la persona, es necesario basarse y tener como base el tema de la verdad? La cuestión de la verdad es fundamental, y este aporte que hace el Papa Benedicto XVI, de tener constantemente este tema de la verdad, este tema ahí presente, este tema que nos está ahí presentando y que se hace necesario reflexionar. Pero a la par hablando de la verdad, él nos ubica aún todavía más, y dejaré esta parte de la verdad porque nos apremia el tiempo. Lo apega a otro tema que me parece también fundamental, que es la cuestión de la conciencia. ¿Quieres pasar al siguiente slide, por favor? Porque ¿dónde está presente la verdad? La verdad está presente en la conciencia.
dice el Papa 26. Y esta mutua solidaridad entre verdad y conciencia garantiza que no se corrompa la propia libertad. Esta mediación resultará definitiva y un motivo para el optimismo. Si la conciencia puede descubrir la verdad, está garantizada la propia libertad. ¿Por qué? Porque ¿dónde se es más libre si no es en la conciencia? ¿Dónde se es más libre y dónde, si en la conciencia, ¿verdad? La verdad está presente? Entonces, ¿dónde se será más libre si no es teniendo la verdad? Así como el concepto de conciencia en la edad moderna supone la canonización del relativismo, porque hay que tener en cuenta que conciencia tiene esta sección propia que pone el Papa 26, pero no deja de ser también dentro de esta época postmoderna y en la modernidad misma, una situación en la cual se hace más referencia al sujeto y por lo tanto a la propia determinación de yo construyo mi verdad, yo construyo mis principios, yo me construyo a mí mismo, yo me reinvento a mí mismo. Y entonces, con todo y esto, ante este concepto de conciencia, la imposibilidad de criterios comunes, morales y religiosos, por el contrario, ¿verdad? Podría ser muy difícil ante que cada quien construya lo que quiera. Cuidado. Para Pablo y toda la tradición cristiana, permanecía la garantía de la unidad del hombre, de la capacidad de percibir a Dios y del carácter vinculante del bien único e igual en la conciencia. Yo les recomiendo, quienes tengan o les interese, bien pueden buscar trabajos sobre la carta a los romanos, sobre todo en el capítulo 1, 2 y 3 de la carta de San Pablo a los romanos, en el cual se habla sobre la conciencia y concretamente hay una parte en la cual dice San Pablo muy claramente, y la conciencia se entenebreció, y entonces hace una lista grandísima de casi 21 faltas y pecados en el orden de lo humano como en el orden de la fe, que cuando la conciencia se entenebrece o se convierte en una situación meramente subjetiva y no en el punto de objetividad para la verdad, entonces se pierden muchos de los elementos. La conciencia es una instancia común, se atreve a decir Benedicto XVI, para toda la persona, que permite alcanzar de modo seguro la verdad y la libertad. De esta forma, en la concepción del Papa Ratzinger existe una clara continuidad entre Dios, la verdad, la conciencia y la libertad. Estamos hablando de grandes temas, mis queridos amigos, de grandes temas que fundamentan después la aplicación de estos principios al orden de lo social, al orden de la aplicación de la vida constante del hombre, pero que si tenemos claros estos principios, si estos principios se tienen claros, se puede ir procediendo de otra manera, se puede ir de alguna manera desarrollando de otra manera. Continúo un poquito para redondearse este tema de la verdad y de la conciencia. ¿Quieres pasar a la siguiente slide? El problema de la conciencia le va dirigiendo al Papa Benedicto XVI hacia un ámbito más amplio, el de la verdad y el de la libertad de todos. Es inocente verdad, dice Benedicto XVI, que ha de ser protegida y defendida a todas luces por la ética, será el mejor garante de la libertad. Repite una y otra vez. A partir de la libertad y la conciencia individuales, se llega inevitablemente a esa verdad. Plataforma común que garantiza los derechos y la dignidad de todas las personas. Véanlo si no, y vean cómo hoy la situación en torno a la discusión de los derechos humanos, a la dignidad de las personas y demás, muchas veces se está jugando en una situación no de la verdad de la persona misma, sino se están utilizando muchas veces los derechos con una doble cara, una doble vertiente, pero no con la verdad de la persona misma. Cuando se tiene claro qué es la verdad de la persona, cuando se tiene claro que hay una plataforma común que garantiza que se puedan respetar estos derechos, no se tiene la ambigüedad que se presenta, sobre todo cuando se habla de los derechos humanos, de
de segunda y tercera generación. Entonces, si nos damos cuenta, la ausencia de verdad y de valores universales llevan y corren el riesgo de llevar hasta el nihilismo, incluso al relativismo propios de lo que sucedió con el nacionalsocialismo, de lo que sucedió también con el comunismo, sobre todo con la visión staliniana, y con lo que hoy parece ser que son peligros que se puedan reproducir de otra manera ante las circunstancias que vivimos, quizás con otra serie de elementos, pero que tenemos que estar muy atentos. Cito otra parte interesante alrededor de la conciencia y la verdad, de otro de los textos de Benedicto, porque se atreve a decir, al ser la persona creada de modo amoroso o inteligente por Dios, éste podrá alcanzar también la verdad sobre sí misma. Sin la verdad, en efecto, la sabiduría humana se reduce a opinión. Cuidado. Hoy parece ser que muchas cosas más que episteme son doxa. Y muchas veces parece ser que mucho de lo que podría hoy aportarse, y esto para referirlo y iluminar, por ejemplo, hoy el uso de los mass media, o el uso de las redes sociales, o los problemas que hoy tenemos delante de la posverdad, que son temas muy amplios, pero que son iluminados y que tienen como base darnos cuenta de que sin la verdad tenemos estos grandes riesgos, reducir toda opinión e insiste, y al empequeñecerse provoca a su vez un debilitamiento de la conciencia. Y al debilitamiento de la conciencia, ¿verdad? La cual termina por encontrarse débil e inerme frente a los desafíos planteados por las nuevas posibilidades y situaciones, siempre nuevas, planteadas por una razón puramente técnica. No me meto en el tema de razón fe, bien podríamos abordarlo en otro momento, porque es un tema apasionante y había que entender muy claramente que el tema de la razón no se reduce en el pensamiento de 26 ni en el actual de 26 en un racionalismo, sino en un verdadero y auténtico sentido de lo que significa la razón y nos da esta amplitud de la razón y cómo evitar incluso la dialéctica entre razón, fe, entre razón e inteligencia y nos ubica dentro de esto. Pero fíjese, cómo la base, el eje central sobre el cual están de alguna manera planteándose una serie de problemas, pero que también es la solución, es este tema de la verdad, este tema de estar ahí en la verdad. ¿Quieres pasar a la siguiente? De hecho, ya con esto redondeo y paso al siguiente punto, que me parece interesante dar a conocer esto. La conciencia humana resulta en primer lugar interpelada al enfrentarse al problema del fundamento mismo del existir y del vivir, y después invitada a reconocer la verdad de Dios como un presupuesto y principio de toda verdad. No estamos hablando, quiero aclarar, de cuando hablamos de conciencia humana, no estamos hablando solo de conciencia moral, ni estamos hablando solo de conciencia, o cuando así lo toma el Papa Ratzinger, de conciencia como una situación meramente psicológica, sino de este concepto de conciencia que él lo maneja como un tema fundamental de cómo el hombre se da cuenta de qué es, quién es, cuál es su ser como ser vivo, como persona, como ser humano, y que precisamente después le plantea, ante darse cuenta quién es, qué es, y de su existencia y de su vivir, después le plantea a reconocer, ¿verdad? Delante de esta conciencia, la verdad de Dios. Reconoce su verdad, primero el ser humano, en su conciencia, y después reconoce la verdad de Dios. Y la conciencia es un presupuesto y principio de toda verdad. La misma revelación cristiana se muestra y ofrece como el encuentro idóneo entre verdad y razón. Si la verdad no existe, no solo me está permitido todo, sino que desaparece paradójicamente la misma conciencia y la misma persona.
decía el cardenal Ratzinger, ¿verdad? E iba planteando de nuevo el tema de la libertad y de la liberación tan de moda en la teología de ese momento. Y ahora sí, paso al siguiente punto. Quería también decir que algunas cosas en torno a cómo este planteamiento del tema de la verdad se encuentra, como he insistido mucho en Newman, en Tomás Moro, es decir, hay una continuidad de un pensamiento que es perenne, pero que ahora lo vuelve a poner e ilumina estos principios para el aporte que hace el Papa Benedicto XVI acerca de la doctrina social de la Iglesia y acerca precisamente también de su aporte en los temas sociales y en los temas políticos, y que son hoy muy válidos. Paso al siguiente. ¿Quieres pasar al siguiente y después a la siguiente? Y ahora sí paso a otro tema que me parece base fundamental, que es la libertad. A la siguiente, al siguiente slide, por favor, si eres tan amable. Nos podríamos preguntar por qué la libertad y por qué tan importante el poner como libertad como otro de los ejes centrales para el aporte en el pensamiento social de Benedicto XVI. Y nos tendríamos que preguntar, ¿qué libera al hombre? ¿Por qué resulta liberado? O dicho de un modo más sencillo, ¿qué es esta libertad del hombre? Y nos podríamos preguntar, ¿puede ser libre un hombre sin verdad? Es decir, radicado en la mentira. Cierto que este tema de la libertad da mucho. Podríamos muy bien meternos intrincadamente en la situación de hacer un análisis filosófico del tema de la libertad y de las fuentes, no solo de las fuentes más profundas o de las fuentes antiguas, sino de las fuentes actuales de la libertad. Sin embargo, la libertad sin verdad no puede ser libertad. Eso es lo primero que tendríamos que recuperar del pensamiento de 26, y es ese vínculo, ese nexo tan importante entre libertad y verdad. La libertad sin verdad no puede ser libertad sin esclavitud. Cuando se miente ante la posible libertad, se vuelve en esclavitud y se vuelve en la ruina de la persona. En la ruina de la persona. Sin verdad, la persona no es nada. También como libertad, sin verdad, sin libertad, la persona no es nada. No es nada. ¿Qué es lo que le realiza más plenamente a la persona? Hace algún tiempo hacía un ejercicio con algunos estudiantes de pregrado, de licenciatura, y me atrevía a hacer referencia a un filme, un filme de los años quizás 80, finales 80, 90, con Morgan Freeman y Tim Robbins, que se titulaba en castellano Sueños de Libertad. Ustedes lo recordarán, en el cual hay precisamente un hombre que va a parar a una prisión justamente por un crimen que se le achaca, pero en el cual no tiene ninguna situación que ver, sino trata de mostrar justicia y sin embargo va a parar a la prisión. Y hay una escena que llama muchísimo la atención, puesto que están la mayoría de los reos en el patio de recreo, de descanso, muchos haciendo deporte, muchos tomando el sol, y Tim Robbins, que es el personaje principal, que presume inocencia aún estando dentro de la cárcel, un presunto inocente dentro de esto, y como era un hombre muy bien preparado, lo dedican a estar clasificando los libros dentro de la biblioteca de la propia prisión. Precisamente uno de los guardias le pide esta tarea, y cuando realmente la tarea era propiamente del guardia asignada para él, en la situación no solo de clasificar los libros, sino de repartirlos y demás, sin embargo pone este hombre. Tim Robbins se encuentra ahí con una colección hermosa de acetatos, de discos de música clásica,
y por cierto, pone parte de las bodas del Fígaro de Mozart en una área hermosísima, ¿verdad? Y se atreve a ponerla a los altavoces que salen hacia el patio y hacia afuera. En ese momento tiene el atrevimiento este propio reo, presunto inocente, de cerrar en el baño de la propia biblioteca a el guardia que lo está vigilando. Y el guardia le grita profundamente, déjame, déjame, y se oye profundamente esa aria a dos voces entre una contralto y una soprano, y esto realmente les admira a todos los hombres que están fuera y empiezan a abrir los ojos porque alguien se ha atrevido a desafiar no solo a el guardia que tienen ahí dentro de la cárcel, que es quizás uno de los más rudos. Y el pensamiento es interesante porque el presunto inocente dice, ha sido el momento en el cual me he sentido más libre porque he transmitido no solo la belleza del canto, sino la verdad de mi inocencia, haciéndoles ver a muchos hombres que también son inocentes y que aún estando dentro de una prisión son libres. Yo creo que esto nos refleja muy bien lo que Benedicto nos quiere decir. La persona es todo, cuando es libre, pero cuando se encuentra en la verdad. Existe una fundamentación antropológica del problema de la verdad. Como en la libertad, la persona está firmemente arraigada en la verdad desde el origen, ya que el deseo de libertad está fundado en la esencia de la persona. Ya desde el origen intenta ser como Dios, porque la libertad no está limitada solamente por la cuestión de que no tengas derechos o los tengas, sino realmente cuando se empieza a acechar la conciencia, cuando se empieza a cambiar un poco y se va acechando la conciencia. ¿Quieres pasar a la siguiente? De hecho, cuando hablamos de la libertad, ¿verdad? El problema de la verdad y la libertad en cuanto a cuestiones que se refieren al ser, incluyen la pregunta sobre Dios. Son la cuestión de Dios. Una liberación del hombre sin divinización engaña al hombre y a su sed de absoluto, porque el hombre solamente es libre y ya se transmite porque esa libertad absoluta que quiere el hombre, que es la libertad absoluta de Dios, encuentra su máxima expresión en la entrega absoluta que hace el Hijo de Dios Jesucristo para con la humanidad. Donde el yo se entrega al tú, tiene su origen la libertad. Y aquí hace referencia el cardenal Ratzinger ciertamente de sus propios aportes al personalismo y al personalismo cristiano. Y desde esta situación de la relacionalidad, como quienes me siguen en la cuestión meramente de la formación filosófica o metafísica, saben que ciertamente inhiere en la sustancia como primer accidente, desde luego la materia, pero hay algo importante, el segundo de los accidentes que proclama Aristóteles delante de la sustancia y los 9 accidentes es la relación. Y la relacionalidad es importante porque si algo hay importante dentro de la Trinidad Divina, en la referencia que se puede hacer ante la teología de la Trinidad, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene una relación de personas y que el accidente de relación hace posible de alguna manera esencial a la persona, y si es en las personas divinas, lo es también en la persona humana. Y donde el yo se entrega al tú, tiene origen la libertad, ya que resulta asumida por la forma de Dios. De hecho, el problema de la conciencia le va dirigiendo hacia un ámbito más amplio, el de la verdad y la libertad de todos. Uno puede querer la libertad solo para sí mismo, pero está solo y puede ser digna de consideración cuando está en relación y al servicio de la humanidad entera. La libertad solamente es posible cuando se vive en verdad. Solamente es posible cuando esta misma hace posible que en la conciencia se tenga claro, en el ser consciente se tenga claro de que se vive libre cuando se vive también abierto al otro, se vive totalmente abierto al otro. No puede haber libertad sin límite, sacrificio ni renuncia, porque esta es otra cosa.
Y aquí hay un principio interesantísimo que hace referencia a todos los tipos de relaciones humanas, tanto la relación propia y fundamental en el orden de lo humano, de la pareja que da origen después a la sociedad delante de la familia, en el orden de la relación de la familia, en el orden de la relación de los primeros grupos sociales que se establecen delante del clan, no, ahora no me detengo a hacer sociología o planteamientos sociológicos, o delante de las chivitas de la propia ciudad, o delante de la relación fundamental, necesario, importante, volver a entender esta relación libertad, esta relación que está ahí. De tal manera que la libertad requiere velar para que la ética sea entendida como un vínculo público y común, para que se le otorgue a ella la libertad que carece de poder, el poder de servir al hombre. La ética, fundamental, fundamental la ética, fundamental. Si no hay valores, si no hay principios éticos, es muy difícil la libertad. La libertad requiere que los gobiernos y los que detentan alguna responsabilidad se inclinen ante la realidad que se yergue en defensa y no es capaz de ejercer violencia alguna, ¿verdad? Esa inocente verdad que ha de ser protegida y defendida a todas luces por la ética será el mejor garante de la libertad. Repite una y otra vez el cardenal Ratzinger: a partir de la libertad y la conciencia individuales se llega inevitablemente a esa verdad, que es la plataforma común que garantiza los derechos de la dignidad de todas las personas. Vuelvo a repetir esta cita. ¿Quieres pasar al siguiente slide, por favor? De tal manera que la sociedad libre puede subsistir solamente donde las personas comparten convicciones morales fundamentales. Y aquí se dan cuenta, estoy estableciendo solamente principios, aplíquenlos a las realidades que hoy tenemos. Realmente tenemos sociedades libres donde las personas comparten convicciones morales fundamentales, donde estas convicciones morales fundamentales realmente nos permiten, veámoslo, si no, apliquémoslo ahora a situaciones que hemos tenido delante de estos últimos momentos, ya sea bien, yo ahora que estoy por aquí en frontera lo veo en el vecino país, o veámoslo en las realidades que se dieron en el Cono Sur. Háblese muy bien de Santiago o de otra serie de situaciones muy fuertes en los cuales realmente podemos hablar de sociedades libres donde la violencia ha tomado como la base fundamental para establecer o reclamar derechos. Hay convicciones morales fundamentales delante de los hombres que convivimos hoy en estas sociedades. Se están respetando estas convicciones morales fundamentales para que podamos decir que hay una sociedad libre, por ejemplo, que pueda emitir o que pueda dar a conocer su sufragio en sociedades que quieren establecer estados de derecho adecuados, que quieren establecer también un liberalismo adecuado o una democracia adecuada. Hay altas normas morales que sean respetadas por las diferentes instancias que gobiernan la sociedad, ya sea bien el Ejecutivo, ya sea bien el Legislativo, ya sea bien los propios jueces que respeten realmente esas morales, esos principios, para que haya una sociedad libre, para que haya convicciones que no deben ser impuestas ni arbitrariamente definidas por la fuerza, sino realmente permiten que se viva en libertad. Fíjense, tocar estos temas realmente es interesante porque el cardenal Ratzinger está encontrando parte de esto y él mismo lo refiere haciendo referencia a Alexis de Tocqueville. Yo creo que algunos de ustedes lo han citado, sobre todo de los que están cercanos a la academia, ya viene en economía, ya viene en filosofía, o alguien que se haya acercado sobre todo a temas bien de filosofía política o de propia política y demás. El cardenal Ratzinger, el Papa Benito XVI, en la obra de Tocqueville, sobre todo en su libro La democracia en América, siempre se impresionó él mucho de cómo este pensador vio como condición esencial el hecho de una convicción moral fundamental que estaba viva, sobre todo porque hay que recordar que Tocqueville va a vivir a los Estados Unidos
y que muchas de las bases, por cierto, de Norteamérica en torno a su principio por ser un estado en el cual se respeta el derecho, en el cual está ante todo la ley y demás. Y decía Ratzinger que él se admiraba de que Tocqueville hubiera influido tanto en los Estados Unidos al punto de que alimentado por una cristiandad incluso protestante, no católica, aportaba las bases para instituciones y mecanismos democráticos muy importantes. De hecho, hay que decir que recientemente estos mecanismos se vieron en una prueba muy grande, no solo ante los populismos de derechas o de izquierdas, sino de una lucha tremenda y muy fuerte delante de los comicios de nuestro vecino país del norte. Comentario a la par de esto que reconocemos de Ratzinger. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? Por eso decía el Papa, proclamaba apartarse de las grandes fuerzas morales y religiosas de la propia historia es el suicidio de una cultura y de una nación. Cultivar las evidencias morales esenciales, defenderlas y protegerlas como un bien común, sin imponerlas por la fuerza, constituye, a mi parecer, decía el cardenal Ratzinger, una condición para mantener la libertad frente a todos los nihilismos y sus consecuencias totalitarias. De tal manera que es un tema interesantísimo, ¿verdad? Que hay que tener ahí. De hecho, el Papa, al referirse a la libertad, explica la creación de una bella manera. Él dice que cómo debe comprenderse la libertad, sino como el modelo de un artesano, como una mente creativa, con pensamiento creativo, y dice que el comienzo de la creación es una libertad creativa que crea nuevas libertades, y visto así, bien se puede describir el cristianismo como una filosofía de la libertad, como una verdadera filosofía de la libertad. Dice, la cristiandad, decía Papa Ratzinger, explica una realidad donde en su cima está una libertad que piensa y el pensamiento crea libertad, haciendo de la libertad la forma estructural de todo ser. La libertad del hombre aparta al cristianismo del idealismo. Benedicto XVI mantiene que la libertad junto a la conciencia y el amor conforman la esencia del ser. Con la libertad hay imposibilidad de cálculo perfecto, porque lo que el mundo nunca puede ser reducido a una lógica matemática, sí hace que la libertad, según su manera de pensar, donde lo particular es más importante que lo universal, la persona única y irrepetible es al mismo tiempo lo último y lo más alto. Bajo esa visión del mundo, la persona no es solo un individuo, sino una reproducción que surge de la difusión de una idea en materia, sino ante todo es una persona. Porque viviendo en libertad sí se encuentran personas, viviendo en libertad sí se alcanza y se vive meramente como persona. ¿Cuáles son hoy nuestros grandes desafíos y aplicando este mismo principio delante de los problemas que hoy vivimos, delante de las situaciones que hoy vivimos? Llevamos 2 años interesantes, muy difíciles, independientemente de una contingencia de salud pública mundial, pero llevamos con una serie de restricciones que tendrían que revisarse una y otra vez con toda la debida prudencia que hemos vivido. ¿Cómo podremos volver de nuevo no solo a la normalidad, sino a un verdadero sentido de vivir en libertad, independientemente de las circunstancias y los momentos cuales vivimos? ¿Cómo podemos ser? Porque si la libertad es punto fundamental para la productividad, para la economía, para el trabajo, que son temas fundamentales, que son temas de alguna manera que se presentan ahí. Es cierto que quieres pasar a la siguiente, después a la siguiente, por favor. Ahora la siguiente, si me haces favor. Con esto voy concluyendo este tema de la libertad y con esto voy ya casi cerrando porque me he pasado un poco más del tiempo. Es cierto que el cardenal Ratzinger eh, eh, pareció condenar toda forma de liberalismo
en la última homilía que pronunció antes de ser elegido como papa. De hecho, en esa homilía hace referencia a una visión mecanicista y determinista que se ha presentado en los liberalismos y que ha sido siempre una parte minoritaria, ciertamente, del pensamiento liberal, y que parece ser que es muy duro. Yo les recomiendo que después se puedan acercar a ese documento que publicó siendo el cardenal Ratzinger prefecto para la Congregación de Doctrina de la Fe de Libertad y Liberación Cristiana, porque pareciera ser que muchas veces este documento fue emitido por el problema de la teología de la liberación, pero hay que decir que no solo fue emitido por el problema de la teología de la liberación y de las reacciones del análisis marxista de la realidad a través del evangelio, sino también tuvo que ver con el otro extremo y con la otra cara de estos presupuestos que da a conocer este politólogo y filósofo alemán Carl Schmitt, que dan una serie de presupuestos para la situación de un liberalismo exagerado y de un liberalismo también a la par de casi ir más allá del capitalismo atroz, en una situación casi justificada místicamente, que es la otra cara quizás la otra cara del anverso de la teología de la liberación, y que tenemos que estar atentos. Pero lo que sí es cierto y podemos decir del cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, él considera que el catolicismo favorece la libertad y la autodisciplina que son necesarios para el florecimiento de economías de mercado. Y aquí yo creo que esto es bien interesante si nos damos cuenta y lo encontramos. Paso al tercer puntito que me parece interesante y con este remato solamente doy una referencia que es otro de los grandes temas que es eje, que es la solidaridad. En ese sentido, la solidaridad la toma de acuerdo ya como la había planteado el Papa Juan Pablo II. Ustedes recordarán que tanto en Centésimos Annus como en la caída precisamente en el año 89 del muro de Berlín, cuando publica este documento, ya aparece dentro de el lenguaje y dentro de las citas constantes de Caro Botila, de Juan Pablo II, el tema de la solidaridad, pero de la solidaridad no implicada solamente como un planteamiento meramente social o humano, o inspirado por el espíritu gregario del hombre, o por un humanitarismo, de tal manera que todo el mundo pueda ser solidario y todo el mundo se pueda ayudar, sino tiene un trasfondo interesante. En el caso de Juan Pablo II, desde la famosa teología de la comunión, que será la continuidad del pensamiento del Papa Ratzinger y que de alguna manera tendrá en este sentido un significado de que es de hacer responsables a los otros, pero del sano al enfermo, del rico al pobre, de los países del norte a los países del sur, pero que en el fondo tiene nada más ni nada menos que la conciencia de esa responsabilidad mutua que tiene su base en la caridad. Y no me detengo porque el siguiente mes, en la siguiente sesión, abordaremos uno de los documentos para ver cómo estos principios están presentes, ¿no? Los documentos, que es documento clave, que es Caritas in Veritate, en el cual explicaremos algunos elementos para poder entender cómo está el entramado y cómo es posible que estos principios que pone el pensamiento social de Benedicto XVI tienen un aterrizaje concreto, no solo en un documento, sino en una propuesta política, social y económica. Pero vuelvo a la solidaridad. Precisamente, ser solidario cuando se vive en caridad, pero se vive en caridad cuando se encuentra no al otro solamente como alguien pobrecito de mi hermano que necesita de que yo le dé lo mínimo indispensable y necesario, o de que tenga una actitud solamente asistencialista, sino precisamente de una actitud de promoción de la persona en su dignidad, de promoción de la persona, sin compartir y en tener claro el principio de subsidiariedad, del cual hablaremos también en la otra sesión, y que nace precisamente de un comentario que hace, en este caso, en el pensamiento de Benedicto XVI, en un pequeño escrito que se titula Eucaristía, Comunión, Solidaridad,
Cristo presente y operante en el sacramento, y que tiene su base precisamente desde la fe en el sacramento de la Eucaristía, como principio y base para poder entender que solo la caridad se vive desde el centro y culmen de la vida cristiana, que es la Eucaristía, y que desde ahí solamente se puede entender también ese espíritu de la solidaridad proyectado hacia el mundo de lo social, hacia el mundo de lo económico. También en el documento de Libertatis Consciencia, en el número 89, se incluye un interesante texto acerca de la nueva solidaridad. Lo pongo aquí, lo leo y con esto concluyo. La solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad. Esta exigencia directa de la fraternidad, ¿verdad? Lleva a algo que es no solo humano, sino sobrenatural. Y dice, los graves problemas socioeconómicos que hoy se plantean no pueden ser resueltos si no se crean nuevos frentes de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre ellos, solidaridad con los pobres, a la que los ricos son llamados, y solidaridad de los trabajadores entre sí. Las instituciones y las organizaciones sociales a diversos niveles, así como el Estado, deben participar en un movimiento general de solidaridad. Cuando la Iglesia hace esa llamada, es consciente de que esto le concierne de una manera muy particular. Pues yo hasta ahí lo quisiera dejar. Perdón, me he pasado un poquito más de tiempo, pero ahí se los dejo. Yo se los comparto. Me parece que son principios. No es el aterrizaje, sino los principios delante del pensamiento social de Benito XVI que iluminan después mucho de lo que ya conocemos del recorrido de los 14 grandes documentos que se conocen en la historia del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. Pues muchas gracias, Padre. Ha sido, pues como siempre, muy agradable tenerlo aquí con nosotros. No sé, ¿cómo está de tiempo? No, yo estoy a disposición, lo que ustedes manden, yo estoy a disposición, desde luego estamos compartiendo y me gustaría escuchar más bien comentarios y que compartieran, porque yo sé que hay una gran riqueza dentro de todos los que vamos aquí compartiendo en este momento. Hay mucha experiencia, sé de quienes ahora, por lo que pude alcanzar a percibir, que hay mucha experiencia, ¿no? Y que pueden compartir delante de lo que ellos también conocen y se han acercado al pensamiento de Benito XVI. Bueno, pues ciertamente sí, con la interrupción y luego ya se nos fue un poquito el tiempo, pero si quiere damos unas preguntas, si puede alguien hacer la mano y hacemos una pregunta por persona en todo caso, ¿no? Alguien alza la mano, alza la manita. Pues están muy tímidos, nadie quiere preguntar, al parecer. ¿Quién se anima? Una pregunta. Adelante. Sí. Si es que no encontré la mano. Entonces, Sí. Estimado padre, Arturo. Sí. Oiga, padre, bueno, muchas gracias primero por la plática, muy interesante, pues el conocer, pues este eje de la verdad que tuvo Benedicto XVI, ¿verdad? Y bueno, pues muy interesante toda su vida ahora, como usted explicó, todos los documentos que él participó y escribió, inclusive. Ahorita, ¿cómo vería esta etapa que estoy viviendo con el posmodernismo? Sí. ¿Cómo, cómo resumiría en relación a la verdad este fenómeno que estamos viviendo? Sí, mira, me atrevo a decir una cosa, quizás el papa más posmoderno, digamos, delante de la cuestión de su pensamiento, y basta leer, por ejemplo, sus referencias que hace en algunos momentos a Marx mismo, digamos, dentro de la cuestión de la modernidad y de uno de los grandes ideólogos, digamos, de una de las
concreciones propias que después se estableció como sistema político-social y que sigue en la brega delante de como es el marxismo y sus diversas líneas, lo cita bastantes veces el Papa Benedicto XVI, y lo cita no como un contrincante, sino muchísimas veces para aportar elementos muy interesantes delante de problemas de orden, de cuestión social o incluso de planteamientos económicos adecuados delante de la cuestión del comunitarismo. Y me llama la atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Benedicto XVI quizás es el papa más postmoderno que tenemos. Me llama la atención también que cita, por ejemplo, a un filósofo, hoy, a Gianni Vattimo, por ejemplo, lo cita constantemente y vuelvo a decir, no para confrontarlo, sino simple y sencillamente para, de acuerdo a su pensamiento, dar base. Ahora, el problema que tenemos de la situación de la posmodernidad es un tema a abordar que no estamos viendo todavía ni siquiera sus consecuencias. Es muy reciente. Hay que saber que la posmodernidad nace en ámbitos primero meramente ni siquiera filosóficos, sino de la arquitectura, del arte, de la pintura y de la escritura. Les recomiendo, si alguien en Anagrama, si mal no recuerdo, en la editorial Anagrama, hay un trabajo de Anderson Perry que se llama Los orígenes de la posmodernidad, y que llama mucho la atención porque hace un análisis histórico interesante. Saber que los problemas del orden de la posmodernidad sí llegaron ciertamente por el mundo de las ideas y del planteamiento, pero más por la situación de una lectura que se hace dentro de la situación de la arquitectura y concretamente del urbanismo, por un lado. Por otro lado, también digamos que ya muchos de los postmodernos se adelantaron en la propia modernidad y que ahora se han reflejado, sí, en ideas o en planteamientos sociales y políticos que tienen ya consecuencias, digamos, pero son mucho más posteriores a lo inmediato. Hay que decir que, desde luego, si alguien tiene claro el problema postmoderno, es Benedicto XVI. El Papa Francisco ciertamente ha abordado el tema, pero lo ha abordado en las situaciones más meramente prácticas, una serie de soluciones inmediatas ante una continuidad, digamos, con su propio estilo. Yo me atrevo a decir que me parece más sencillo delante de las propuestas o respuestas o reflexiones que hace, al menos desde mi propio punto de vista, el Papa Benedicto XVI, que incluso el propio Juan Pablo II, que es un fenomenólogo y que plantea un método más rebuscado, más difícil. Aquí podemos ver propiamente en el Papa Ratzinger o Benedicto XVI, alguien que propone sujeto, verbo y predicado, y después sus complementos. No lo veo así en el Papa Francisco, porque el Papa Francisco primero pone los complementos, después busca de alguna manera el verbo para después unarlo a un sujeto, que es más complicado, y su forma también de análisis, desde luego que es más social, como lo hace Francisco, que primero plantea mucho del ver y hace mucho del problema profundo, ¿verdad? Del ver, en plantear todos los problemas sociales, y después busca de alguna manera los criterios del juicio, o algunas veces incluso ya va al actuar primero y después al juzgar. Pero bueno, en fin, ¿por qué hago referencia a todo esto? Porque realmente, si alguien nos da muchas respuestas ante el problema como consecuencia, por ejemplo, la posmodernidad, está la dictadura del relativismo, como ya lo veíamos, está la verdad. Y el desarrollo del planteamiento de la verdad, como lo hace Benítez, lo hace muy actual. Ante la posverdad está de alguna manera la conciencia. Y ante otra serie de temas, ante la cuestión, por ejemplo, de la cultura de opinión también, que hoy es muy manifestada en las redes sociales, es muy manifestada en los
cómo se maneja la información y todo esto, hay una serie de elementos muy claros en torno al planteamiento de se tiene que transmitir verdad. Ante todo está la libertad para la expresión, la libertad como un gran tema ante la libertad de expresión ante otros. Entonces, me parece una respuesta clarísima delante de lo que puede hacer. Vuelvo a insistir, hay una continuidad también delante de la enseñanza social y del planteamiento a su modo del Papa Francisco con otra serie de elementos, pero a mí me parece muy, muy interesante. Recomiendo por ahí al padre Blanco, Pablo Blanco Sarto, que él tuvo a bien en Claxo, si mal no recuerdo, transmitir 2 o 3 conferencias hablando sobre Ratzinger postmoderno. Así lo tituló, 2 o 3 conferencias. Yo se las puedo hacer llegar a través de Encuentro Social, ahí con nuestros buenos amigos que coordinan todo el trabajo de Encuentro Social. Muchas gracias, padre. Nada, nada, la orden. Muchas gracias, padre. ¿Alguien más que pueda hacer una pregunta? Yo creo que ahí cerraríamos por la cuestión del tiempo. Última recomendación para quienes están en el tema político, por cierto, y que creo que les interesará mucho. Nada más ni nada menos que hay por ahí una propuesta interesante, y lo pueden buscar en YouTube, de Ricardo Calleja. Ricardo Calleja es un politólogo precisamente quien es invitado constantemente a Centro Tocqueville de Barcelona, y publicó una conferencia titulada Razón, Cristianismo y Estado Liberal, que hace una lectura muy, muy adecuada, incluso él no siendo creyente y siendo totalmente agnóstico, del pensamiento de Joseph Ratzinger. Se lo recomiendo grandemente, creo que será muy iluminador para que ustedes puedan completar lo que hoy hemos tratado también. Vuelvo a insistir, se titula Razón, Cristianismo y Estado Liberal, de Ricardo Calleja, y está precisamente dirigida acerca del pensamiento de Joseph Ratzinger. Muchas gracias, padre. Yo creo que ahí con esto concluiríamos. Rafa, tú tienes algún mensaje por ahí, ¿verdad? Así es, así es. Sí, cómo no. Ya entraríamos en el siguiente mes, que ya es mayo, increíblemente llevamos pues más de un año, ¿no? Sería el año ya transmitiendo. Y el 6 de mayo tendremos un tema que es emprendimientos, principios básicos, que tendremos aquí al maestro Ricardo de Alba. Ya les he comentado que es doctorante, ya terminó el doctorado, pero ahora tiene que titularse, ¿no? Después, si Dios nos presta vida, el 13 de mayo contaremos con la presencia de Arturo Ángeles Castro, que es un empresario que es todo un ejemplo de vida. Yo les he estado platicando y diciendo, pero ahora se dice que se hace un spoiler, ¿no? Es lo que no quiero hacer, pero de veras vale mucho la pena conocer su caso. Es una persona que se ha sobrepuesto a grandes problemas y tiene su empresa, tiene su familia y es un hombre de bien y ahí va adelante, ¿no? Tendremos otra plática más de emprendedurismo
el día 20 y cerraremos el mes, primeramente Dios, con otra vez con el padre Arturo, que sería ya la última plática del pensamiento social de Benedicto XVI. Pues eso es lo que viene a continuación y pues no queda a mí más que agradecerle al padre Arturo nuevamente su participación y nos deja claro que hay muchísimo por leer en esta vida y prepararse. Dice el padre que es un padrecito de pueblo, pero pues ya quisiéramos que todos los padrecitos de pueblo fueran así como él, ¿no? Le agradecemos, padre. Ha sido un placer nuevamente y les comento que el video queda grabado en nuestra página de Facebook y yo espero poderlo ver varias veces porque sí, como dice Rafa, ha sido muy profundo y hay que verlo y además ver las referencias documentales. Y también les pido que a los que están sumándose a Zoom, pues nos recomienden en Facebook, ¿no? Para que más gente tenga esta riqueza y se interese en profundizar en la doctrina social. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, padre. No sé si te quieras despedir. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos a la hora. Mándenos su bendición. Aprovechando. Sí, cómo no. La bendición de su poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes, sobre sus familias. Dios les bendiga. Bonita noche. Chao.